Vamos a tener un momentico de oración. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, por la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos. Abre nuestros corazones. Tú sabes que en mí mismo no hay nada que me haga digno para estar aquí. Yo no merezco estar en este lugar. Yo no merezco ser, Dios mío, el expositor de tu palabra. Si estoy aquí es solo por tu gracia, solo tú me sostienes, solo tú me haces estar firme. Pero te pido, Dios, que no miren a mí, mis hermanos no miren a mí, sino que puedan mirar a ti en esta mañana. Quita al hombre de carne y habla tú. Yo necesito oír tu voz. Tu iglesia necesita oír tu voz. Y queremos entender para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Anoche, después que salí del apartamento en el que se planta, recibí una llamada de un gran amigo de Estados Unidos y él me preguntó, mientras caminaba, me preguntó: Israel, ¿de qué vas a predicar mañana? Y por un momento tartamudeé, cancaneé, porque había pensado a lo largo de la semana en más de un texto. Dios me había dado más de un pasaje para reflexionar y no estaba seguro todavía por cuál de ellos decidirme. Entonces le comenté que iba a hablar de este pasaje, Génesis 22, y ya desde ese momento puse cuchillo a mi garganta. Llegué a la casa, me bañé, comí, me senté hasta que el sueño me venció para trabajar en este pasaje que les voy a compartir. Y esta mañana, cuando venía, seguía pensando en él, y hay una cosa en el texto, hay una cosa en la historia que yo les voy a pedir que usted tenga en cuenta. Si la puede copiar, cópiela, va a quedar grabado si después lo quiere volver a ver. Pero miren, hermanos, en el Antiguo Testamento, la vida de los reyes, la vida de los profetas, la vida de los sacerdotes del pueblo santo, muchas veces Dios la usó como figuras o sombras de Jesucristo. Eso está muy claro a lo largo de toda la Escritura. Reyes, sacerdotes y profetas de Dios en el Antiguo Testamento, en disímiles ocasiones a lo largo de toda su vida, nos muestran o son un tipo o una sombra de Jesucristo. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero venido el Nuevo Pacto, los tipos y sombras ya son cosas del pasado, pues tenemos al antitipo, a Jesucristo revelado en toda la plenitud de su gloria. Juan dice en el Evangelio, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que ya no estamos viendo las sombras en el Nuevo Pacto, ya no estamos viendo los tipos en el Nuevo Pacto, estamos viendo la revelación completa de Dios en Jesucristo. Y hasta ahí todo está muy bien teológicamente hablando. Pero en el Nuevo Pacto, una vez que nos ha sido revelado el Cristo de gloria, y siendo que ya no son necesarios los tipos o sombras en el Nuevo Pacto, hay algo que sí sigue siendo importante, además de tener en Cristo la revelación completa
de Dios el Padre. ¿Y saben qué cosa es, hermano? Es lo siguiente: en el nuevo pacto, Dios espera que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros, ustedes y yo, no seamos una sombra o un tipo de Cristo, no, nada de eso, sino que seamos imitadores de Jesucristo, imitadores de Dios como hijos amados. Dios espera que cada hombre o mujer, que cada verdadero cristiano en el nuevo pacto, en algún momento de su caminar con Dios, lleguen al pleno convencimiento de que toda su vida debería ser un reflejo de la vida de Jesucristo. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los filipenses y luego a los gálatas, Pablo le dice: porque para mí la vida es Cristo y el morir es ganancia. O ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, sino porque lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Amén. No sé si usted me entiende, pero mire, en el antiguo pacto eran sombras o tipos de Cristo. En el nuevo pacto es revelado el Cristo de gloria. No se necesitamos ya los tipos y sombras. Pero en lugar de tipos y sombras, ahora, una vez que el Cristo de gloria ascendió a su trono, Él deja sobre nuestros débiles hombros la responsabilidad de ser sus testigos, de ser los reflejos de su gloria. Si el mundo ha de ver a Dios, si el mundo ha de ver a Cristo, el mundo tendrá que ver a la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, a través de creyentes fieles y comprometidos con Jesucristo. No somos tipos o sombras. Estamos llamados a ser imitadores de Dios. Eso es importante. Eso es importante, hermanos. Entonces, vamos a Génesis capítulo 22. En el versículo 1, lo primero que leemos es esto. Dice: después de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, el escritor sagrado, Moisés, como creemos, se está refiriendo aquí al contenido del capítulo anterior, capítulo 21. Más específicamente al pacto entre Abraham y Abimelech. Usted lo puede ver después en casa si lee sobre el capítulo 21. Moisés introduce su tema diciéndonos: después de estas cosas viene lo siguiente. Dios prueba a Abraham. Eso es lo que viene ahora. Ese es el tema. La prueba de Abraham. O Dios prueba a Abraham. Dios se acerca a Abraham después de su pacto con Abimelech. Dios se acerca a Abraham, lo llama para tener una conversación, y vemos que Abraham responde. Versículo 1 dice: Abraham respondió: heme aquí. Dios llama, Abraham responde: heme aquí. Lo que viene a continuación es el desarrollo de esa conversación. Lo podríamos llamar el desarrollo de la trama en esta historia. Hay un mandato divino a Abraham, un mandato que inevitablemente ha de haber generado un conflicto emocional en la vida de aquel hombre
a quien conocemos con el nombre de Abraham. Versículo 2, mire conmigo el contenido de la orden de Dios a Abraham. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. No pierda ningún detalle, hermano. Trate de tener en cuenta cada detalle. Aquí dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te envié. En el versículo 2, Dios deja ver o revela cuál es el contenido de la prueba que tiene que pasar a Abraham. Ahora, note lo que Dios está pidiéndole a Abraham. Dios dice, tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Ahora, hermano, si usted ha leído la Biblia, por lo menos alguna vez, en su totalidad, o el libro de Génesis, usted estará de acuerdo conmigo en que Abraham no tenía solo un hijo. Abraham tenía más hijos, tenía por lo menos otro hijo al momento de este mandato, cuyo nombre era Ismael. Isaac no era el primogénito de Abraham, Ismael era el primer hijo, el primogénito de Abraham. Ahora bien, el problema con Ismael es que Ismael era hijo de la esclava, era hijo bastardo, no era el hijo de la promesa que Dios había hecho a Abraham en el capítulo 18 del libro de Génesis. Ismael era el hijo del pecado de Abraham con la esclava de su esposa Sara, instigado por su propia esposa. Génesis capítulo 16. Así que en ese sentido, Isaac es el único porque Ismael no es hijo según la voluntad de Dios. Isaac sí es el hijo según la voluntad de Dios. En ese sentido, Isaac es el amado de su padre. Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. De ahí el hecho que Dios tuviese especial interés en Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo que nace de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios. Es con este hijo con quien Dios tiene un propósito, un plan. Es por medio de este hijo que Dios ha de continuar la línea de la simiente santa que comienza ya en Génesis 3, versículo 15. Isaac era el regalo del amor divino para Abraham y su esposa Sara. Como su nombre lo indica, era fuente de gozo, de alegría para sus padres. Risa, porque se ríe. Anda por ahí el significado de su nombre. Era aquel que traía el gozo y alegría a su padre y a su madre en la vejez. Así que no es que Ismael no fuese amado por su padre Abraham, en ninguna manera. Era que Isaac, repito, era un regalo especial de Dios a su siervo Abraham. Es con él con quien Dios tiene un plan, un propósito. Esa es la razón por la que Dios pone sus ojos en lo mejor, vamos a decirlo de esta manera, en lo más apreciado,
en lo más amado por el hombre Abraham, y le da una orden, le da un mandato: ofrécelo en sacrificio en el monte Moriah. Entonces pongamos atención aquí a lo siguiente, hermanos. Cuando Dios pone a prueba la vida de sus siervos, lo hará demandando algo especial de ellos. El rey David sabía eso, y por eso en una ocasión David dijo palabras como estas: no daré a Jehová ningún sacrificio que no me cueste nada. Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 24. David sabía que cuando Dios demanda algo de sus siervos, cuando Dios pone a prueba a sus siervos, lo hará demandando algo especial, algo de gran valor para ellos. Y entonces David, cuando quiere ofrecer un sacrificio a Dios, David quiere ofrecer lo mejor a Dios en su sacrificio. Eso es maravilloso, porque nos recuerda una vez más que como hombres, mujeres, siervos, siervas de Dios, estamos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y yo me preguntaba anoche, bueno, ¿y qué estoy yo dispuesto a ofrecer a Dios? Si tengo que ofrecer a Dios, ¿qué voy a ofrecer? ¿Ofreceré de lo que me sobre? ¿Ofreceré de aquello que tiene menos valor para mí? ¿O trataré de ofrecer a Dios el mejor sacrificio que yo pueda ofrecer de parte mía? Pablo sabía lo mismo que sabía David y que experimentó Abraham, y por eso cuando Pablo escribe a los romanos le dice: así que, amados hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero dice: cuando vayan a dar su sacrificio a Dios, desen ustedes mismos. No son 5 pesos, ni 10, ni 15, ni 20, ni 1000. Ustedes tienen que ser el sacrificio. Ustedes tienen que ser la mejor ofrenda que ustedes pueden darle a Dios. Son ustedes mismos, le dice Pablo a los romanos. Pero vamos a seguir. Vamos a continuar con la historia en Génesis capítulo 22. Eso solo fue una pausa en la historia. Una vez que Dios da la orden a Abraham, vamos a ver la respuesta de Abraham a la orden divina, versículo 3 en adelante. Dice: y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, o parece que estaba bastante lejos de él el lugar. Dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Caminaron por lo menos 3 días. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Ponga atención, repito, en cada detalle. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Solo Abraham, solo Isaac. El asno, cuchillo y la leña. No fue más nadie.
¿Nunca se ha preguntado por qué Abraham dejó a los siervos allí? ¿Por qué Abraham decide ir él solo con el muchacho a Moriah, subir al monte? Hasta aquí caminan conmigo, pero a partir de aquí debo subir yo solo con mi hijo, solo el muchacho, y yo subiremos a adorar a Dios y luego volveremos. Vamos a seguir acá. Miren, hermanos, notamos muchas cosas acá en este trozo de pasaje. Lo primero que vemos acá es inmediatez en Abraham para obedecer la orden divina. Dice que al día siguiente se levantó muy de mañana, preparó todas las cosas y salió rumbo a Moriah. Ahora, algo que la mayoría de las veces pasamos por alto, y es que la Biblia no nos da todos los detalles, es lo siguiente. Y yo le voy a invitar a usted que es padre, a usted que es madre, a usted que es hijo o hija, a que intente ponerse ahora en la piel de Abraham, en los zapatos de Abraham, en la piel de Isaac, en los zapatos de Isaac. Y vamos a tratar de vivir la historia, de meternos en los personajes. ¿Cree que podrá? ¿Cree usted que podrá? Mire, Dios lo había llamado, piense en Abraham, Dios lo había llamado. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, Dios lo llama a dejarlo todo: casa, tierra, parentela, todo, renuncia a todo para ir a una tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo cuando lo llamó a dónde lo iba a llevar. Le dijo: a una tierra que te mostraré. Abraham era un hombre rico. Se le aparece de ahora para ahorita Dios y le dice: renuncia a todo, déjalo todo y ven conmigo a un lugar que te voy a mostrar. Y dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Obedeció. ¿Haría usted eso? Al momento en que Dios llama a Abraham, lo he dicho en otras ocasiones, quizás Abraham sabía algo de Dios, tal vez. No podemos negarlo ni afirmarlo. Todo lo que podemos decir es que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no era un creyente en el Dios verdadero. Abraham era un pagano más en toda la amalgama de paganos que habitaban la tierra de Ur de los caldeos. Así que si Abraham conocía algo del Dios verdadero, no conocía mucho. Nadie se embarca en una aventura como una persona desconocida. Pero aquí tenemos a Dios. Y tenemos a Abraham respondiendo. Eso es lo primero. Pero no quedó todo no quedó ahí. Después que Abraham comienza a caminar con Dios, Dios le promete un hijo en su vejez. Génesis capítulo 18. Dios cumple su promesa, le da el hijo. Pero repentinamente, cuando menos Abraham se lo imagina, quizás cuando más emocionado, enamorado está de su pequeño, Isaac quizás alcanzaría a tener unos 12 años, tal vez 15, no sabemos. Para este momento era totalmente un niño. Aquí lo tienen, 14 años tiene Micael. Cuando más enamorado estás de tu hijo, cuando estás lleno de sueños para tu hijo, de planes, de proyectos para tu hijo, se te aparece Dios y te dice: lleva al monte. Él será el próximo cordero. Él será el próximo sacrificio. Ponte en la piel de Abraham, papá. Ponte en la piel de Isaac, hijo. ¿Cómo habrá de estar el corazón de aquel padre?
corazón partido, destrozado, hecho pedazos. Desde el mismo llamamiento de Dios a Abraham, hermanos, mire, esto es algo que la mayoría de nosotros nunca vea en la primera lectura. Pero desde el mismo momento en que Dios llama a Abraham, Abraham tiene que enfrentar una vida de abundantes problemas. Y cuando pensaba en esto anoche, no podía dejar de pensar en las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Saben qué dice Jesús allí a sus discípulos? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Dónde está la abundancia de la vida de Abraham? Una vida llena de problemas, abundante en problemas. Abraham, vas a tener una vida abundante en problemas, vas a tener una vida abundante en pruebas, vas a tener una vida abundante en aflicciones. Eso es lo que la mayoría, vuelvo a repetir, no ve o ignoran en su primera lectura. Que antes de que las abundantes riquezas de la gracia de Dios puedan venir sobre la vida del hombre Abraham, primero habrían abundantes pruebas y aflicciones en la vida del hombre Abraham. Y así suele ser en la vida de todo verdadero hijo de Dios. Que nadie te engañe diciéndote, ven a Jesucristo y se van a acabar tus problemas. Ven a Jesucristo y vas a tener una vida gloriosa. No, ese no es el mensaje. Es cierto que hay promesas de vida abundante, es cierto que hay promesas de gloria, pero el camino a la gloria, el camino a la abundancia está empedrado de abundantes pruebas y aflicciones. Desde el mismo comienzo, desde que Dios lo llamó, ya Abraham tuvo que encarar, que enfrentar esa dura realidad. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 33, si no me traiciona la memoria. Entonces, hermanos, imaginamos a un hombre con más preguntas que la que cualquiera de nosotros podría soportar. Imaginamos a un padre, como decía ahorita, con el corazón destrozado, a un esposo que tal vez está ocultando a su esposa lo que Dios le ha ordenado hacer, a un señor que le está ocultando a sus siervos, a sus obreros, a sus trabajadores lo que Dios le ha mandado hacer. Por eso, quédense aquí. Ahora subimos solo el muchacho y yo. Nadie más en casa, nadie más en todo el negocio, en todo el trabajo, en toda la compañía sabe por qué Abraham está haciendo lo que está haciendo. Él no ha dicho nada a nadie, pero ahí lo vemos camino a Moriah, con el corazón partido, destrozado. Quizás quisiera llorar, quizás quisiera gritar, derramar lágrimas, pero no se lo permite, se niega a hacerlo. ¿Para qué? Para no llamar la atención de Sara, para no preocupar a sus siervos, para no inquietar a su pequeño Isaac. Recuerden que Isaac fue el único que lo acompañó hasta el monte. Entonces tiene que sacar fuerza de su debilidad. Por eso Pablo dice que se fortaleció. Porque sabía que no podía por sí mismo. Tenía que agarrarse de Dios. Amados, sin duda lo que Dios estaba haciendo, mire, lo que Dios estaba haciendo en la vida de Abraham
es algo que no tiene sentido, que no ha de tener sentido para el padre Abraham. ¿Cómo me lo das si ahora me lo quieres quitar? No intentes razonar eso. No tiene sentido. Humanamente hablando, no tiene sentido. La lógica humana dice: esto es un disparate. ¿Cómo Dios puede estarme pidiendo eso a mí? ¿Cómo Dios puede estarme mandando a hacer eso? Pero Abraham no está caminando sobre la base de su razón. Abraham no está caminando sobre la base de la lógica humana. Más allá de la lógica y de la razón, hay algo en Abraham, y vamos a llamarle a ese algo un fuego en su interior, que lo impulsa a obedecer, que lo impulsa a no resistirse al mandamiento divino, a la orden divina. Él no entiende, no pide explicación, él se dispone a obedecer. Y para hacer más dramática la historia, mire lo que sigue ahora. Versículo 7. La pregunta de Isaac a su padre. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Viejo, ¿dónde está el cordero? ¿Se te olvidó? Lo más importante, viejo. Eso me dirían mis hijos. Viejo, ¿se te olvidó otra vez? Aquí tenemos a Isaac. Isaac percibe que algo no está funcionando en aquella historia. Hay algo que no encaja aquí y yo tengo que preguntar, porque es un hijo inquieto, un hijo preguntón, como los míos. Dice: Padre mío. Inmediatamente el padre responde: heme aquí, mi hijo. He aquí, dice el hijo, la leña. He aquí el fuego. Y el cordero, papá. ¿Dónde está el cordero, hijo? Recuérdense que estamos en los zapatos de Abraham ahora. ¿Cómo se sentiría el corazón de aquel padre ante la pregunta de su amado? Por muy hombre, fíjese bien, por muy hombre que fuese Abraham, creo que sin duda se habría quebrantado en el acto. Las lágrimas comenzarían a deslizarse por sus mejillas. La pregunta del hijo lacera el corazón, es como un puñal que se clava hasta lo profundo. Pero en medio del dolor y quizás entre las lágrimas, mire la respuesta del padre a su hijo. Versículo 8. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y sigue diciéndonos Moisés: e iban juntos. Al llegar hasta este punto, hermanos, hay dos realidades en la vida de Abraham que quiero resaltar. Estas son, número uno, su obediencia, y número dos, su fe, o viceversa, fe y obediencia. Mire, yo creo que ambas son las dos caras de una misma moneda. No hay verdadera fe que no se traduzca en obediencia. No hay verdadera obediencia que no es fruto de la fe que hemos recibido como un don de Dios.
La fe, amados, expresada en obediencia inmediata, no demanda de Dios una explicación para lo que no entendemos, sino que camina bajo la seguridad de que aunque no entendemos los caminos de Dios, estos siempre serán mejores que nuestros caminos. La fe avanza sobre la convicción de que aunque no lo vemos con nuestros ojos, Dios siempre proveerá lo necesario, lo mejor para nuestro bien y para su gloria. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni mucho menos para arrepentirse. Refiriéndose a Abraham, el apóstol Pablo dice en una ocasión estas palabras, pensando, refiriéndose a Abraham, repito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por eso cuando llegó a los límites del monte, dijo a sus siervos, quedaos aquí mientras yo y el muchacho subimos a adorar y luego volvemos. Él está diciendo esas palabras, nos dice Pablo, porque está convencido de que aún si lo doy, Él me lo va a regresar. Bendito sea su nombre. Ahora bien, ¿qué esperaría usted llegado a este punto? ¿Qué esperaríamos nosotros llegado a este punto? Bueno, muy sencillo. Una vez que escuchamos a Abraham decirle a su hijo, Dios se proveerá de cordero, lo que esperaríamos es que inmediatamente, en ese mismo momento, Dios hiciera el milagro. Pero eso no es lo que sucede. Todavía la prueba sigue. Dios la alarga un poquito más, la prueba de Abraham. Miremos versículo 9 al 14 y recuerden, manténgase todavía en los zapatos y piel de Abraham y de Isaac. Y si cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Trata de imaginarlo. Ha preparado el altar, ha juntado las piedras, ha puesto la leña sobre el altar. Ahora toma a su hijo, lo ata, luego lo carga en sus brazos. ¿Qué creen ustedes que habrá hecho al momento en que carga, levanta a su hijo en brazos? Lo soltó rápido sobre el altar. No, me imagino a aquel padre con su grandulón en sus brazos. ¿Qué no le habrá dicho a su hijo? ¿Qué habrá pensado? Oh, mi muchacho, por 5, 10, 15 años te he tenido conmigo. Tú has sido el regalo del amor de Dios para mi vida. Has sido la sonrisa, el gozo de mi alma y mi vejez. Pero ahora es el momento de ofrecerte a aquel que quiso compartirte conmigo hace mucho tiempo atrás. Entre sollozos, quizás entre lágrimas, Abraham pone a su amado Isaac sobre el altar, toma el cuchillo para degollar a su hijo, para darle a Dios lo que Dios le pedía. Y es entonces que el conflicto en la vida de Abraham
alcanza su clímax, llega al límite y tiene lugar lo que vamos a llamar el momento más glorioso en la vida de Abraham. Versículo 11 en adelante. Dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Y así Dios llevó a Abraham, amados, hasta el punto en el que ningún verdadero padre estaría dispuesto a llegar. Al punto en que ninguno de nosotros quisiéramos que Dios nos llevara jamás. Y esto Dios lo hizo, fíjese bien, con un solo propósito. Vamos acá. Dios lo hace con el propósito de revelarle a Abraham, de recordarle a Abraham que Él es la única fuente confiable y segura de provisión para sus escogidos. Que todo lo que Él ha recibido como hombre, ¿sí, hermano? Que todo lo que Él ha recibido como hombre es un regalo de Dios. Y que nada en su vida puede sustituir a Dios. Nada en su vida puede ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Eso es lo primero. La historia, hermanos, no trata de Abraham. La historia no trata de Isaac. Ambos tienen un rol en la historia, pero son papeles secundarios en esta historia. Dios es el protagonista por excelencia en esta historia. Dios está recordando a su siervo su fidelidad y su compromiso con el pacto que habían hecho cuando Dios lo llamó. Pero al mismo tiempo le está recordando el lugar que debe ocupar la fe y la obediencia en la vida de un hombre de Dios. Ahora bien, ¿hay algo más detrás de esta historia? Recordemos que Moisés probablemente escribe esta historia en el periodo de su peregrinaje con los israelitas de Egipto a la tierra prometida. La primera audiencia, por tanto, eran los hebreos que van transitando por todo el desierto hasta la tierra de Canaán o la tierra prometida. Así que esta historia debe estar resonando en los oídos y corazones de los hebreos. Dios hablando por medio de Moisés, recordándole a la nación que recién ha sido liberada de la esclavitud del pecado en Egipto, que la fe verdadera se ha de acompañar de su hermana la obediencia. Que Dios todavía sigue siendo fiel a su pacto con Abraham. Que nadie puede hacer que Dios renuncie a su compromiso de bendecir a su siervo y con él a toda su descendencia. Pero el mensaje no termina allí. El mensaje no queda en la primera audiencia de aquellos tiempos,
sino que el mensaje se remonta a través del tiempo, los años, los siglos, y llega hasta nosotros en el siglo XXI. Y al llegar a nosotros lo hace con el propósito de recordarnos lo mismo que Dios le recuerda a Abraham y a Israel. Pero nos lo va a recordar de una manera quizás un tanto distinta. Yo voy a intentar mostrárselo así. Vamos a mirar rapidito ya para terminar. Un maravilloso cuadro comparativo entre la figura de Abraham como padre, de Isaac como hijo, y la figura de Dios como padre y Jesucristo como hijo unigénito del Padre. No voy a ser muy extenso en ese cuadro comparativo, trataré de hacerlo más rápido. Mire acá, Abraham como padre recibe el mandato divino de sacrificar a su único Isaac, su amado hijo, el hijo de su amor. Pero con Dios no sucede eso. Mientras Abraham recibe un mandato, Dios no recibe mandato de nadie. Dios decide dar a su Hijo unigénito, a Jesucristo, por el pecado de todos nosotros. La figura de Abraham y Isaac son solo una sombra, son solo un tipo del verdadero Padre, que no necesita de nadie que le dé una orden o un mandato, sino el verdadero Padre que decide, por causa de su santo nombre, por causa de su amor, entregar a su Hijo unigénito por el pecado de todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Dios quiere no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el primer contraste. Segundo, y ahora miremos en su condición de siervo. En su condición de siervo, Abraham es un tipo o sombra de Jesucristo. Su fe y obediencia inmediatas nos anuncian, de alguna manera nos están anunciando la pasión de Jesucristo como siervo de Dios que obedece la palabra del Padre y solo se apasiona por la voluntad del Padre. Hay muchos pasajes en Juan que nos lo recuerdan. Le voy a dar solo uno, Juan 4:34, ahí usted puede ver. Cuando Jesús conversa, está con la mujer samaritana junto al pozo, después de haberle predicado a aquella mujer, los discípulos llegaron y querían que su Señor comiera algo. Y Jesús le dijo estas palabras: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su pasión era hacer la voluntad del Padre, hacer la obra del Padre. La comida podía esperar. Cuando se trataba de la voluntad del Padre, de la obra del Padre, la comida podía esperar. Prioridad para él era la voluntad del Padre, la obra del Padre. Ahora vamos a dar una mirada a Isaac. Si damos una mirada a Isaac, descubrimos que su disciplina y obediencia a su padre Abraham también anuncian la disciplina y obediencia de Jesús al Padre. Juan 8:28 y 29. Había pasión, respeto, disciplina para obedecer al Padre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay un contraste también. Isaac es el hijo de la promesa.
el hijo de la promesa para quien Dios proveyó un cordero. Mientras que Jesucristo es el verdadero hijo de la promesa, es la simiente santa para quien no se proveyó un cordero. ¿Saben por qué? Porque Él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29 y 36. Isaac subió al monte para ver la gloria de Dios en la provisión de un cordero para el holocausto, mientras que Jesucristo subió al monte, al Calvario, para sufrir sobre su propio cuerpo la ira de Dios por el pecado de todos nosotros. Isaac sube al monte, fíjese bien, para ver la gloria de Dios en la provisión de un cordero, pero Cristo sube al mismo monte para ver la ira de Dios caer sobre él por causa de tus pecados y los míos. Isaac sube al monte acompañado de su padre. Isaac sube al monte y sobre el monte se encuentra Isaac, Abraham y ¿quién más? El ángel de Jehová. Sin embargo, nuestro bendito Señor subió al monte y allí fue abandonado por todos. El mismo Padre tuvo que separarse de él en aquel momento. Por eso escuchamos esas palabras de Jesús en la cruz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado para que tú y yo no fuésemos desamparados. Quizás subió al monte acompañado y todo el tiempo tuvo la compañía de su Padre. Y luego Dios le añadió la del ángel y del cordero para el sacrificio. Jesús no. Jesús el mismo fue el cordero. Jesús fue desamparado, abandonado por causa de su amor por ti. De manera, amado, que la orden divina Abraham tiene entre sus propósitos recordarnos, en primer lugar, que la obediencia y la fe son las dos caras de una misma moneda, que es imposible agradar a Dios sin ellas. Segundo, que la demanda de Dios hacia nosotros es directamente proporcional a la dádiva de Dios para nosotros. Romanos 12, 1 y 2. Si vas a ofrecer un sacrificio a Dios, si vas a traer tu ofrenda a Dios y no traes tu cuerpo, entonces no traigas tu ofrenda. Primero date a ti mismo, a Dios, y luego, si queda algo, ofrécelo también. La demanda de Dios hacia nosotros es directamente proporcional a la dádiva de Dios para con nosotros. Tercero, que cuando Dios nos llama a subir al monte, Él mismo y no otro está comprometido. ¿Con qué? Ya se debiera saberlo de memoria. Dios está comprometido con los resultados. Obedezca a Dios, decía Charles Stanley, obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Esa es una gran verdad. Amado, la obediencia de fe es el camino que nos llevará a la manifestación de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo sobre nuestras vidas. Cuánto bien nos haría si aprendemos a vivir de tal manera que nuestras vidas sean un reflejo de la gloria de Dios en Jesucristo. Recuerde estas palabras de Dios por medio de Moisés en Génesis 22. En el monte de Jehová será provisto. Pero antes de que usted pueda ver la provisión, usted tiene que recorrer el camino desde su casa
desde su zona de confort hasta morir. Dios espera en este tiempo no que tú seas una sombra o tipo de Cristo, sino que tu vida y mi vida sean un reflejo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que el mundo pueda ver que realmente servimos al Dios que todo lo puede, al Dios que siempre hará provisión para su pueblo escogido. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde.